Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a los primeros siglos de la Edad Moderna. Como ya sabemos, vamos a hablar de lo que ocurre durante el siglo XV y XVI. En este, nuestro segundo vídeo, vamos a hablar sobre la aparición del Estado moderno y los cambios en la sociedad y la economía. Comenzamos. Bien, para comenzar vamos a hablar sobre qué son las monarquías autoritarias. Y básicamente lo que hay que comentar es que durante la Edad Moderna vamos a pasar de las monarquías feudales a las monarquías autoritarias, que son aquellas en las que el rey va a reforzar su poder, sobre todo imponiéndose sobre los nobles y también limitando la autonomía de los municipios. Eso lo explicaremos dentro de un momento. A esta nueva organización del Estado la vamos a llamar Estado moderno. Vamos a ver ahora cómo consiguen las monarquías imponerse de esa forma. Para ello, los reyes van a utilizar distintos instrumentos, como por ejemplo la unificación del territorio, que no es más que la idea de que el rey tiene que gobernar un territorio que tenga las mismas leyes, las mismas costumbres, la misma religión, etc. Además de esta unificación, también se va a ir hacia la ampliación del territorio mediante alianzas matrimoniales o a través de guerras. Otro instrumento será el sometimiento de todos los poderes a la autoridad real. Por un lado, ya lo hemos dicho, va a imponer su autoridad sobre los nobles y también, lo hemos comentado, limitará la autonomía de los municipios. ¿Cómo? Pues interviniendo en el nombramiento de algunos cargos y también convocando muy pocas veces a las Cortes, en la que ya sabemos que intervenían los representantes de las ciudades. También va a mejorar la administración y el ejército. Se va a fijar una ciudad como residencia permanente de los monarcas y en esa ciudad se va a crear una burocracia de funcionarios profesionales que se van a dedicar a ejecutar las órdenes del rey. También se van a crear impuestos ordinarios, que serán impuestos que se cobren regularmente y eso le va a dar a la monarquía unos ingresos fijos sin tener que recurrir a las Cortes. Como ya hemos dicho, se va a intentar convocarlas lo menos posible. También las tropas feudales, el ejército feudal va a ser cambiado por un ejército permanente a las órdenes del rey, normalmente formado por mercenarios, a diferencia del ejército feudal que estaba a las órdenes de cada uno de los señores y a su vez estos señores estaban a las órdenes del rey, pero eran pequeños ejércitos individuales. Aquí vamos a tener un solo ejército, como ya hemos dicho, bajo las órdenes directas del rey. Y también se va a crear una diplomacia permanente que se va a dedicar a resolver los asuntos internacionales, sobre todo utilizando la figura de los embajadores. Vamos a ver cuáles son los grandes estados que vamos a tener en esta época. Los más importantes serían, por un lado, Francia e Inglaterra, que en ambos lugares, como podemos suponer, la monarquía se va a imponer a la nobleza, y en la península ibérica vamos a tener que el Estado moderno fue obra de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, que van en primer lugar a unir las dos coronas, es decir, será una unión dinástica, porque cada corona, cada reino tendrá distintas leyes, costumbres, monedas, etc. Pero esta unión va a llevar a que se enfoquen en conseguir objetivos comunes, que les llevará a una unificación de los territorios peninsulares, ya que se va a anexionar primero el reino de Granada y posteriormente el de Navarra en 1512, lo que llevará a que todos los territorios, en un futuro, todos los territorios de la península pasen a estar dominados por un mismo rey. También extenderán sus posesiones, en primer lugar hacia África, hacia el Mediterráneo y, como ya sabemos, hacia América. Por otro lado, al este de Europa vamos a tener al Imperio Otomano, que después de la conquista de Constantinopla va a seguir su expansión y se extenderá por el norte de África y el Mediterráneo en el siglo XVI, lo que alertará a la cristiandad occidental, es decir, a los reinos cristianos de Occidente. Por otro lado, hablaremos también del Imperio Ruso, en el que Iván el Grande, que tomará el título de zar, pondrá las bases de este futuro imperio. Por otro lado, hay que comentar que Alemania e Italia no conseguirán crear un estado unificado, sino que será un mosaico de pequeños estados. Y no lo harán hasta el siglo XIX, así que don Otto, por ahora aquí no le necesitamos. Adiós. Bien, vamos a hablar ahora de las transformaciones económicas y sociales que se van a producir en este periodo. En primer lugar, hablemos de la población para comenzar, ya que hay que comentar que se recupera tras la crisis del siglo XIV.
¿Por qué se va a recuperar? Pues porque van a mejorar las cosechas, desaparece la peste y existe una época de relativa paz. Eso va a llevar a que se produzca, lógicamente, un crecimiento de la población. Se va a pasar de 80 a 150 millones en 100 años. Aunque este crecimiento es importante, será un crecimiento lento. ¿Por qué? Pues porque seguirá habiendo enfermedades infecciosas, seguirá habiendo una importante falta de higiene y un importante atraso en la medicina. Lógicamente, con este aumento de la población, la economía va a mejorar, ya que aumentará la demanda de productos agrícolas y artesanales. Y esta demanda de productos estimulará, lógicamente, el comercio. Si hablamos de las actividades agrarias, hay que comentar que siguen siendo las más importantes, se dan buenas cosechas y se ponen nuevas tierras en cultivo, es decir, se roturan nuevas tierras. Respecto a la artesanía, se va a desarrollar el sistema del trabajo a domicilio, que es una manera de evitar el control de los gremios, ya que habrá un empresario que proporcionará al campesinado, porque este trabajo se hace en el campo, como decimos, proporcionará al campesinado materias primas y herramientas. Una vez que el trabajo está hecho, el empresario recoge el producto y lo vende, lo comercializa. Finalmente hablaremos también del comercio. Digamos que, como podemos suponer, este comercio crece debido a los descubrimientos geográficos, algo que favorecerá de manera muy clara al comercio atlántico y por tanto hará que Lisboa y Sevilla tengan una gran importancia. Este crecimiento del comercio hará que se desarrolle la circulación de moneda, las letras de cambio, de la que ya hemos hablado en algún vídeo anterior, la banca, el crédito y las sociedades comerciales. Y se van a crear grandes fortunas procedentes del comercio, por lo que podemos decir que aparece el capitalismo comercial. Respecto a la sociedad, podemos decir que sigue siendo una sociedad estamental, pero se van a dar una serie de transformaciones que la harán un poco más compleja. Si hablamos de la nobleza y el clero, podemos decir que aceptaron el aumento de poder del rey, y ellos mantuvieron por otro lado su poder económico y la mayor parte de sus privilegios. Respecto a la burguesía, esta se enriqueció con el comercio, los negocios y la banca, y hizo que se impusiera y se distanciara, se separara del resto de los grupos urbanos, es decir, de los pequeños artesanos, de los asalariados y de los pequeños comerciantes. Finalmente, hablaremos del campesinado. Y digamos que hay que diferenciar entre lo que ocurre en Europa occidental y en Europa oriental. En Europa occidental, el campesinado se libra por fin de la servidumbre y ahora va a trabajar sus propias tierras o pagado por los señores. Algunos de estos campesinos emigrarán a las ciudades y formarán parte de la masa popular urbana. Mientras tanto, en Europa oriental se incrementará la servidumbre y la vinculación a la tierra. Y esta servidumbre se va a eliminar, pero se eliminará mucho más tarde, en el siglo XIX. Bien, pues hasta aquí este segundo vídeo de la unidad. Espero que os haya sido útil y gracias por verlo.